Los giratiempos en Harry Potter no deberían existir porque son el problema más grande al que se enfrenta la obra. Creo que muy pocas veces entendemos muy bien cómo funcionan los giratiempos porque normalmente cuando veo teorías sobre qué se podría hacer, sobre los propios agujeros de guión que implican los giratiempos, en general veo que hay muchísimo desconocimiento. Obviamente el legado maldito además ha ayudado muchísimo a aumentar toda esta polémica, todo este debate, así que vamos a intentar que entendáis un poquito, os voy a enseñar más o menos cuáles son las reglas básicas de los giratiempos y a partir de ahí vamos a buscar cuáles son los posibles errores de su funcionamiento, es decir, ¿tienen sentido? ¿Qué errores provocan? Hermione y Harry podrían haber vuelto incluso más atrás y acabar con Voldemort, como pasa por ejemplo en el legado maldito, ¿por qué no lo utilizan para salvar a Cedric? ¿Y por qué parece que nadie durante ningún momento ha utilizado los giratiempos en un momento interesante? O la propia Hermione, ¿por qué acabaría con un giratiempo? Además, sinceramente, vamos a intentar también enfocar algunos puntos de vista desde mi opinión en el que diría, vale chicos, yo creo que esto deberíamos cambiarlo de cara a la serie si se atrevían a intentar mejorar un poquillo el mundo de Harry Potter y corregir ciertos errores. Que obviamente es muy difícil que estas cosas pasen, porque entiendo que intentarán representar fidedignamente los libros, pero hay cosas que para mí deberían cambiar sí o sí. Vamos a empezar con las reglas, ¿vale? Básicamente le tienen los archivos subidos de los libros de Harry Potter, así que vamos a sacar las reglas exactas. Obviamente Dumbledore y ellos nos dirán que cada giro, es decir, un giro equivale a una hora al pasado. Creo que eso lo sabemos bastante todos cómo funciona. Entonces cuando hacen 3 horas, 3 vueltas y medias, creo que hacen, ¿no? Sinceramente, yo creo que son 3 vueltas y media, es para que vuelvan 3 horas y media al pasado, ¿vale? El giratiempo puede permitir que coexistas con la misma versión, es decir, con tu versión anterior, ¿vale? Con la persona que vive en el pasado, que eres tú mismo, sin que esa persona sepa que eres tú. Esto lo digo porque creo que en la obra de Harry Potter no pasa tanto, es decir, para no romper el paradigma y que tu persona del pasado no se vuelva absolutamente loca al ver a la persona del futuro, es un poquito lo mismo que pasa en Infinity War con el tema de Capitán América, ¿no? El Capitán es una de las reglas. No os puede ver vuestra versión del pasado. Cuando que el Capitán América del pasado vea al Capitán América del futuro, por suerte se piensa que es Loki. Y entonces como que encuentra una excusa para poder coexistir. En el mundo de Harry Potter, sinceramente, esta regla me parece bastante estúpida porque si lo pensáis, es precisamente un mundo en el que tú te puedes hacer pasar por otra persona. De hecho, Crabbe y Goyle ya... Bueno, no se encuentran porque son las pasteles, pero tenemos a dos Crabs y Goyle sucediendo a la misma vez. Tenemos a dos Ojolocos Moody's vivos a la misma vez coexistiendo en el espacio-tiempo. Por lo tanto, entiendo la regla, pero también entiendo que si el Capitán América no tiene ningún problema para localizar y pensar, oye, pero si este no debe ser yo simplemente porque es que está utilizando un hechizo, en Harry Potter con las pociones multijugos, esta regla me parece un poco a veces estúpida en el sentido de decir, tío, en el libro anterior nos hemos enseñado que con una elaboración que puede hacer una niña de 12 años puedes hacerte pasar por otra persona. Así que entiendo que, sinceramente, si yo estuviera en el mundo de Harry Potter, me encontrara a mí mismo, diría, ah, bueno, pues si es que soy yo. O sea, alguien me está suplantando. ¿Qué cojones? Y entonces me enfadaría, ¿no? Pero entiendo que hasta ahí debería el, el, el tema, ¿sabes? Otra de las reglas que teóricamente existe, pero no, es que no debes ser visto. Para mí, básicamente, bueno, Dumbledore dice, you must not be seen, Harry Potter. Aunque claro, esto es de los guiones de las películas y esto es de los libros, ¿vale? Estas citas, o sea, son distintas. Entonces, igual yo creo que ahí parte un poquito la contradicción, pero bueno, básicamente el miedo de generar una paradoja, de interferir en el pasado, me vuelve a pasar básicamente lo mismo. Aquí igual sí que quizás sería interesante también lo mismo, yo que sé, que si tú, Harry, de repente te ve Hagrid y apareces y vuelves a aparecer y dices, pero si acabas de estar aquí en la cabaña hace 5 minutos. No, no era yo, ¿cómo que no eras tú? Ah, alguien está utilizando la poción multijugos. Me suele parecer la misma conclusión, así que no son reglas como tal, ¿vale? Y ahora vamos a una de las cosas más importantes y es que básicamente tenemos que entender que los viajes en el tiempo son algo extremadamente complejo, son una de las cosas más complicadas desde mi punto de vista de entender de la ciencia. O sea, yo literalmente he tenido conversaciones con ChatGPT, he investigado artículos, he leído libros en los que... Porque uno de los grandes problemas es la paradoja del abuelo. La paradoja del abuelo es que si tú coges, viajas del pasado y matas a tu abuelo cuando era joven, tu abuelo, por lo tanto, no tiene a tu padre, por lo tanto, no te tiene a ti, por lo tanto, tú no viajas al pasado a matarle y es un bucle que no para de repetirse, ¿sabes? Como que es imposible que tú interfieras en algo que sea proporcionalmente directo a ti, porque al reescribirse tú ya no sucedes y como tú no sucedes y haces esa acción, entonces eso no pasa. Básicamente lo que sería una especie de efecto mariposa eterno, ¿vale? Entonces, tenemos que entender básicamente
que al ser un bucle cerrado, lo que intenta solucionar Rowling es que aquí tú no reescribes el pasado, ¿vale? Tú lo que está... Por eso funciona también, porque no hay dos líneas temporales. Tú estás haciendo literalmente lo que ya has hecho. Cuando ellos viajan al pasado, en verdad te están encontrando e intentando descubrir qué han hecho, porque es que en ese momento coexisten dos versiones, ¿sabes? Quizá os parece un poco complejo, pero pensad que, claro, Buckbeak nunca muere. No hay ningún tiempo en el que Buckbeak muera. No hay ningún tiempo en el que Sirius muera. Porque siempre habrá un Harry y un Hermione que viajan al pasado a vivir, a convivir. Y solo existe una sola línea temporal. De la misma forma, y esto sería muy interesante, cuando pasan esas 3 horas y media, Harry y Hermione vuelven a estar otra vez en el presente y ya solo hay una versión de Harry y Hermione, cosa que es extremadamente interesante y a la misma vez extremadamente complejo y es algo de lo que no se nos habla. Porque claro, los nuevos lo entendemos perfectamente. Porque o sea, básicamente cuando ellos han vuelto y vuelven a entrar, los del pasado vuelven a bajar al pasado. Es una especie de pez que se muerde la cola, ¿sabes? Entonces así, por eso nunca existen dos Harrys y Hermiones, en verdad, excepto ocupando esas 3 horas espaciotemporales, a la larga nunca ya existirán, ¿sabes? Y es algo bastante curioso. Ahora bien, tenemos que entender una de las cosas que pocas veces se hace, pocas veces se hace, pero que son las reglas básicas que ha hecho Rowling sobre el tiempo. O sea, hay unas reglas que creo que son muy importantes de entender en el sentido de decir, ¿por qué no viajan eternamente? ¿Por qué pasa cuando ellos viajan y tal? ¿Por qué no utilizan un giratiempo para todo? Y esto yo lo calculé, porque yo calculé que Hermione envejeció un mes en completo. De hecho, más. O sea, Hermione es un mes mayor al acabar el tercer año que antes de empezar. Y dirás, ¿qué? Y ahora iremos a ello. Antes, quiero hablar un momento de que el ministerio teóricamente controla su uso. Hermione explica que McGonagall, pues básicamente eso, le deja y que no es un objeto de uso libre y que requiere una autorización del ministerio. Para mí, esto es una de las inconsistencias más grandes y que yo creo que necesita solución. O sea, no tiene ningún tipo de sentido que el Ministerio de Magia le permita a una niña de 13 años utilizar un giratiempo para ir a más clases. Dale horas lectivas, grábale las clases como en el COVID, haz lo que quieras, pero no tiene ningún tipo de sentido. Y a mí me molesta mucho esto. Creo que lo que hubiera sido más inteligente es que McGonagall tuviera el giratiempo, por herencia o por alguna cosa, y ella confiara lo suficiente en Hermione como para prestarle el giratiempo. Creo que eso desde mi punto de vista hubiera sido lo más inteligente. Porque es que un giratiempo es un objeto tan extremadamente poderoso y que puede ocasionar tantas inconveniencias. Es verdad que está nerfeado, y esto es algo que entenderemos un poquito más adelante. Está nerfeado porque no puedes viajar 50 años al pasado, por un motivo muy sencillo. Em, entonces, claro, al estar nerfeado, pues entiendo que quizás no es tan poderoso como te imaginas el objeto, porque en verdad, realísticamente, no es muy inteligente viajar tanto al pasado. Pero es que ahora veremos que, teniendo en cuenta los grandes problemas que ha ocasionado durante la historia, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, yo aquí, sinceramente, necesito que la serie encuentre otra excusa. Porque creo que es que chirría demasiado. Chirría demasiado lo de las clases, no me lo creo, no me convence, yo creo que a mí ni a nadie, y tendría que existir alguna otra forma. Claro, el problema es que si existe otra forma, los giratiempos tienen que estar todos en el ministerio, todos los grandes giratiempos que existen en la historia de la humanidad y de la magia, casualmente están todos en el Ministerio de Magia, en la Orden del Fénix, porque todos serán destruidos. Y así Rowling se limpia las manos y se quita uno de los grandes problemas. Cuando en la batalla de los ministerios se destruye todos los giratiempos, de repente ya no tiene que preocuparse durante los 2 próximos libros sobre los giratiempos, porque están destruidos. ¿Qué es lo que le pasa, desde mi punto de vista, en el Cáliz de Fuego? A mí el Cáliz de Fuego me acaba agridulce porque me extraña que Harry nunca pensara en utilizar un giratiempo para salvar a Cedric, cuando lo ha hecho para salvar a Sirius y a Buckbeak hacía unos libros. Y además tampoco tenían que viajar tantas horas al pasado. Entonces, aunque es verdad que él sí que he visto morir a Cedric, y en este caso sí que estaría reescribiendo el pasado. Pero bueno, creo que sinceramente que es una de las cosas que no me convence y el Rowling se da cuenta. Pero son los problemas de Harry Potter. Los sistemas de magia funcionan muy bien dentro de cada libro, pero en conjunto global no tienen ningún tipo de sentido. Y yo creo que aquí Rowling se dará cuenta de que los giratiempos son una pesadilla para el desenlace de Harry Potter y se busca una excusa muy inteligente para destruirlos. Pero bueno, lo de la utilización del ministerio no tiene ningún tipo de sentido. A partir de aquí hay unas reglas oficiales, porque obviamente como mil de las cosas de... Creo que esto lo criticaba Guillecut,
que no tenía ningún tipo de sentido que tuvieras que leerte 1400 artículos extras para entender los libros. Creo que, no sé si fue Gygax, pero alguien me lo dijo una vez que digo, "Buah, en verdad tiene mucho sentido". Creo que el mundo de Harry Potter se ha expandido mucho después con los artículos de J.K. Rowling, pero es verdad que tienes que leerte 400 artículos para entender los libros de Harry Potter. Es como, eso es que los libros no están tan bien explicados. Es información interesante, adicional, muy chula, pero es que muchas veces solucionas reglas básicas y cosas tan fáciles y que tendrías que haber encontrado algún espacio para poder explicarlas en los libros porque son como extremadamente importantes. Entonces, existe una regla oficial que el límite seguro aproximado es de 5 horas, ¿vale? Porque dice que en el mundo viaje, precisamente en el mundo mágico, el viaje temporal está limitado, porque solo se puede viajar a 5 horas antes de sufrir daños graves. ¿Hay una justificación? La verdad es que no muchas, y sí que pone un ejemplo. Es decir, no existe en ningún momento el hecho que te diga, no, es que lo que pasa es que si viajas más de 5 horas, petas. Entendido que solo puedes viajar 5 horas, quizás empiezo a aceptar que el ministerio le dejará un giratiempo a Hermione. Pero indiferentemente me parece una barbaridad. ¿Por qué dice que solo 5 horas? Pues os lo voy a leer, ¿vale? Porque, bueno, me acuerdo de cositas, pero básicamente hubo una bruja, hacía muchísimos años, Eloise Mittelboom, que quedó atrapada durante 5 días en el año 1402 y que, porque básicamente viajó bastante atrás, lo vamos a intentar ver aquí, viajó bastante atrás, y al viajar al bastante atrás, con muchos años, de repente 19 de sus descendientes murieron de golpe, provocó un montón de cosas, y tuvo que como, o sea, fue como extremadamente un concepto muy peligroso. Vale, mira, básicamente dice, todos los intentos que se han hecho en el pasado de viajar más de unas pocas horas han sido catastróficos. Hace unos años ya sé como que se canceló, se abandonaron todos los experimentos de intentar viajar cuando en 1899 Eloise Mittenberg se quedó atrapada por 5 días durante el año 1402. Ahora entendemos que su cuerpo básicamente lo que hizo es que envejeció 5 siglos de golpe y que, claro, provocó algo totalmente irreparable. Y al envejecer esos 5 siglos de golpe, entiendo como que sufrió un poquito, pero no entiendo muy bien por qué. Y que cuando volvió, de repente, como ella había no nacido, todos sus descendientes no nacieron. ¿Sabes? Que no pocos más de 25. O sea, que fue un momento bastante importante. Y aquí, claro, esto ya contradice lo que habíamos entendido antes de que sí que se reescribe el pasado con los giratiempos. Porque aquí se reescribe el pasado con los giratiempos. Cosa que ya empieza a ser, obviamente, un pez que se come la cola, ¿no? Es un poquito más interesante el artículo, pero lo importante aquí, lo que tenemos que sacar de aquí, de este artículo, es esto, ¿vale? Y claro, una vez que entendemos esto y entendemos que no es una máquina de viaje de tiempo libre, sino que simplemente tienes que poner unas pequeñas cosas, dice que los giratiempos normales encantamientos de revisión horaria tienen como una especie de pequeños que contienen encantamientos de revisión horaria. No es que el objeto mueva el universo, sino más que encapsula magia temporal inestable dentro de un artefacto controlado. Sinceramente, aquí no tiene ningún tipo de sentido. Llega el problema de el legado maldito. Y es que en el legado maldito, de repente, todas estas reglas se rompen de golpe. No sé si habéis entendido, precisamente con lo de Lois, cuál es el problema y por qué Hermione envejeció un mes. Porque tú cada vez que utilizas el giratiempo, tú viajas al pasado, pero es como si aceleraras esas horas en tu vida. Porque, bueno, de hecho, supongo que entiendo que le llevaba un poquito por la velocidad de la luz. Es lo mismo que si una persona, por ejemplo, si dos gemelos, uno se quedara en la Tierra y el siguiente saliera y empezara a viajar a la velocidad de la luz, y hubieran pasado 80 años, el gemelo que ha viajado a la velocidad de la luz tiene exactamente la misma edad y el otro ahora tiene 80 años más. Es porque viaja a la velocidad de la luz. No sé si funciona más o menos por aquí, pero básicamente el problema, no puedes viajar muchas horas al pasado porque tú envejeces esas horas. Y luego, cuando vuelves, las deberías volver a envejecer. ¿Qué pasa? Que ahora de repente, en el legado maldito, se sacan nuevos giratiempos. Diferentes, avanzados, experimentales. Uno que puede viajar hacia el futuro, cosa que no entendíamos que los giratiempos normales podrían hacer. Y además que no tiene esta restricción de que cuando viajes al pasado envejezcas. Claro, de hecho hay un prototipo que tiene uno con un metal barato que ha hecho que tiene 5 minutos. Claro, empiezas a meterte en un engranaje de problemas y si queréis un día analizaremos bien todo el tema de los agujeros de guión del giratiempo con el legado maldito, pero tenemos que entender que el giratiempo perfecto de la familia Malfoy, que de repente la tiene guardada Draco en el legado maldito, es que no solo es el legado maldito, estaréis flipando, no tendréis ningún tipo de idea, pero básicamente viajan al pasado y Movie Flame hizo el cálculo, prácticamente todos tendrían que estar muertos. Me viajan 40 años al pasado, se les suma 40 años de edad, ya son mayores además los protagonistas, Harry, Draco, Ginny y tal, y cuando vuelven al futuro deberían volver a envejecer eso, entonces tendrían que tener todos más de 100 años. Pero claro, de repente el giratiempo perfecto que tiene la mansión, en la mansión Malfoy
no tiene esas limitaciones, no te envejece, te deja exactamente como estás. Y me pregunto, ¿ha estado eso sentado en la mansión Malfoy durante todos estos años y a Voldemort le ha dado igual? ¿O de verdad no lo ha utilizado Lucius Malfoy? Es una de las cosas que te revienta la cabeza. Pero bueno, es que el legado maldito es muy complejo. Entonces, bueno, básicamente el problema de los giratiempos es ese, es que, uno, ¿por qué se lo dan a Hermione? No tiene ningún tipo de sentido. Dos, teóricamente es un objeto extremadamente nerfeado en el que no puedes viajar más de 5 horas al pasado, que no sé qué, que no sé cuántos, pero de repente ves a una señora que ha viajado 5 siglos al pasado y ha reescrito otra vez el espacio-tiempo cuando se supone que el espacio-tiempo no se podía reescribir y acabas entendiendo que es un sistema de magia extremadamente complejo. Yo creo y me encantaría que se encontrara un momento para que estas reglas se digan claras, para que el espectador le quede claro en el sentido de se utiliza ahora y no se utiliza más adelante. No entiendo por qué no se utiliza la muerte de Cedric, me parece totalmente incomprensible. Y sí que es verdad que creo que habrá que poner un momento en el que digan, se han destruido todos los giratiempos. ¡Wow! ¿Qué ha pasado? Y eso estaría bastante interesante. Así que nada, sin más dilación, esta es la gran problema, inconsistencia de los giratiempos. Espero que te haya gustado este vídeo. Recuerda que no me da la placa en el canal principal, aunque ya hemos llegado a los 100.000 suscriptores. Así que vamos a llegar a los 100.000 suscriptores en este canal, a ver si así me dan la placa. Os quiero un montón, suscríbete. Y chao, 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 chao.